Mucho interés ha despertado entre la comunidad de iniciados y no iniciados seguidores de este canal sobre el tema de la regularidad. Hay muchas preguntas, comentarios e inquietudes respecto a este tema que en lo particular pensé que ya había quedado saneado en nuestra serie de instrucción de 6 o 7 capítulos que tenemos en nuestra página de YouTube, Masonería Operativa 33, donde le dedicamos demasiado tiempo al estudio y el análisis de la historia de la regularidad. Sin embargo, veo con demasiado asombro que hay cosas que no se me había ocurrido aclarar o preguntas incluso que los buscadores contemporáneos necesitan tener de forma muy precisa y contundente, que en la gran mayoría de las organizaciones masónicas desafortunadamente no se les aclara o se evita incluso ser muy puntuales al respecto. Y es que el tema de la regularidad, cuando se emplea con formas tendenciosas, llega un momento en que los dirigentes no saben qué responder al respecto. ¿Por qué siempre se andan peleando? Este comentario fue hecho dentro de un video del contexto de la regularidad y se debe básicamente a que no existe una propia doctrina o no existe realmente contenidos esenciales que transmitir dentro de una organización iniciática. Y entonces se ocupa el tema de la regularidad como prácticamente exclusivo tema, porque si no, ¿de qué van a hablar? Razón aparte sería si cada organización, si cada dirigente se centrara en instruir, dejara de lado si regularidad o irregularidad y se centraran a competir para ver quién no es más regular, sino quién tiene el temario más estructurado, quién tiene los hermanos más estables financieramente hablando, cuántos miembros de su organización han empezado a constituir y han logrado gestar su propio hogar. Esas son las cosas y las instrucciones que verdaderamente se le tendría que estar compartiendo en logia o en redes sociales. ¿Por qué constantemente se están peleando? Es un tema, es una pregunta demasiado válida, y más para los aprendices, donde se les empieza desafortunadamente a envenenar el cerebro, que si logia contra esta otra, que si hombres contra mujeres, que si mixtos, que si espurios, que si regulares, que si irregulares. Céntrense, les invito mejor en la instrucción. ¿Qué les parece? Esta persona expresa: del Valle, haciendo referencia a los masones del Valle de México. Ves que no nos reconocen porque el acta no la tenemos, ni la tendrán. Sobre esto hay que ser muy puntuales. Cualquier masón puede escribir a la página oficial de la Gran Logia Unida de Inglaterra y solicitar los requisitos necesarios para ser reconocidos de origen, es decir, reconocidos por ellos como institución masónica. Y si tú indicas que estás interesado en afiliar o en ser reconocido y perteneces al Valle de México, te responderán que no les van a dar dicho reconocimiento. Esto no nada más lo indico yo o las personas que me han pasado los correos electrónicos que han tenido intercambio de ideas con la Gran Logia Unida de Inglaterra. También lo comentan los hermanos ortodoxos irregulares de origen, la gran mayoría de ellos, que tienen un canal en YouTube que te invito a que lo consultes. Todos, absolutamente todos los videos que ahí aparecen. El canal se llama La Taberna del Pollo y el Metate, y ahí encontrarás contenidos muy interesantes sobre la regularidad y reconocimiento masónico, que son asuntos por completo distintos. También, y más adelante lo estaremos viendo, una pregunta que nos hicieron respecto a qué pasa con las confederaciones masónicas. Bueno, ellos te dan luz al respecto, sin tapujos, con un humor muy particular que sin lugar a dudas hará enojar a más de uno, principalmente aquellos que se creen unicornios especiales. Una pregunta, amigo: pero si eres iniciado, según le he leído por René Guénon, se es masón. Ahora, pregunto, ¿qué pasa si la logia no es regular? Nada. La regularidad de origen no te asegura una educación fidedigna y de calidad. No te asegura que tus venerables maestros o los dirigentes de logia realmente sean capaces para poder instruir masónicamente hablando. La regularidad de origen solo te acredita en cuanto a forma, ya que en cuanto a la esencia de si una persona ha comprendido lo que es ser masón o no, solamente con los hechos. Antes de que la Gran Logia Unida de Londres, anteriormente llamada Gran Logia de Inglaterra y Westminster,
hiciera popular el término o acuñara el término regularidad, los masones se normalizaban en lo individual. No había una intención de capitalizar centradamente los registros masónicos o una potencia única masónicamente hablando, que fue la intención de Inglaterra. Esto también lo puedes encontrar para expandir más tu bagaje al respecto en nuestro canal en YouTube, en un análisis que se encuentra dentro de la lista de reproducciones podcast de nombre Antiguos documentos masónicos, donde podrás constatar que la regularidad no existía en la llamada masonería operativa y que por otro lado los masones se enfocaban a la instrucción y a la construcción más que andar de chismosos y en la politiquería. ¿Es la única forma de dar regularidad? ¿Hay otras formas? Sí, y es lo que he acuñado como término regularidad a modo. Como el concepto regularidad y como funciona demasiado para meter terror, para poner en cintura o incluso como intención loable para mantener un estándar de calidad entre las organizaciones, resultó muy efectivo. Pero desde que surgió el término de la regularidad en Inglaterra, muchas grandes organizaciones se separaron luego de ella, sabiendo que las intenciones no eran iniciáticas ni constructivas, sino más bien por asuntos enteramente políticos o económicos, pues, por la paz que representaba tener a las logias bajo un solo mando. Debes centrarte en el contexto en el que estamos abordando en estos momentos, siglo XVIII, dentro del marco de Europa. Cuando Inglaterra hizo popular este término, otras logias adoptaron sus propios términos de regularidad. Y entonces empezó una problemática ahí como que medio de niñas, diciendo, bueno, pues ahora mi balón va a ser de cuero, mi balón es más veloz porque es de plástico, pero el mío es más estable porque es de cuero de vaca, pero el mío es más grande, es más chico, y así cada quien se mide para ver quién la tiene más grande, y realmente eso no es masonería. En Sangre Masónica ni siquiera operamos la regularidad a modo, ya que la regularidad en sí es un término separatista, nada fraternal, como lo que expresé recientemente, donde en la ciudad de Puebla se está haciendo una cacería de brujas, y obviamente no es el único estado, donde una persona puede ser expulsada de su logia sin incluso tener un marco jurídico o un marco de normas que previamente sean establecidas, sino solamente porque se me ocurrió expulsar a alguien que haya visitado una logia irregular. Eso es fraternal. Por eso ya expresé anteriormente que habría que ser honestos e indicar qué se transmite en logia, el concepto y qué se transmite y qué se practica, el concepto de fraternidad, de fraternidad institucional o tu propio concepto de fraternidad. Son tres cosas completamente distintas. ¿Cuál practicas tú? Vuelvo a preguntar. Queridísimo Israel, yo nunca me he expresado con el concepto regularidad operativa. ¿Sí? Nada más es una pequeña aclaración al respecto. Regularidad originalmente solo existió una, la que implantó Inglaterra. A eso se le llama, universalmente hablando, regularidad de origen. El término regularidad a modo es lo que he acuñado y que les comparto, que es la manera de normalizar la afiliación o el comportamiento de las logias masónicas acorde a mi consideración, no a lo que haya estipulado Inglaterra o Londres en este caso. ¿Las confederaciones masónicas pueden dar regularidad? No. Las confederaciones masónicas son agrupaciones de llamadas potencias masónicas u organizaciones masónicas. Supongamos que Sangre Masónica decide trabajar en sintonía o en equilibrio para un público objetivo o un objeto social, y para eso reúne a la Gran Logia Valle de México, reúne a la Logia de San Luis Potosí, regulares o irregulares. De hecho, esto es importante porque muchas organizaciones prohíben juntarse con otras organizaciones, aún así para hacer filantropía a favor de los niños. Imagínate, por eso te digo que es importante determinar qué concepto de fraternidad practican. Existen muchas confederaciones masónicas donde Londres se encuentra involucrado. Pero el hecho de que Londres trabaje en una confederación masónica no significa que reconozca regularmente a otras logias. Reconoce su existencia y su trabajo masónico, pero no como tal les otorga regularidad de origen.
Y muchos masones se confunden, incluso hasta llegan a mamasear, que se encuentran en determinada confederación masónica regular. Hay distintos tipos de confederaciones masónicas. Hay confederaciones masónicas regulares. No existen confederaciones masónicas irregulares. De hecho, a nadie le gusta que le llamen así. Me da risa cuando en ocasiones se ofenden. Pero bueno, las cosas como son. Existen confederaciones masónicas de logias regulares, confederaciones masónicas del Cono Sur, de Centroamérica, de Europa, para asuntos políticos, para asuntos filantrópicos, para asuntos de estudios simbólicos. Hay de distintos tipos. Una pregunta. Si Londres ya recibe a las mujeres con honores dentro de sus logias, ¿por qué en México se piensa que las mujeres no deberían ser masonas o masones? Si Londres ya lo acepta desde hace años, ¿por qué aquí hay tanta necedad si incluso se hacen llamar regulares? Si incluso algunos aspiran a que Londres los reconozca regularmente hablando. Pónganse a pensar las razones, las deplorables razones. Entonces, ¿la Gran Logia Valle de México es espuria? No, es una logia masónica. Y aunque ellos mismos, algunos miembros, estén fomentando que existe algo como logias espurias, la verdad es que no. Ni incluso ellos que lo fomentan o quienes lo fomenten son espurios, son masones y puntos. Que trabajen en una línea regular, una línea irregular, una línea mixta, una línea filantrópica, hasta de magia pues, o de esoterismo u ocultismo, los hace masones en determinada línea. Sangre masónica a sus miembros se les prohíbe y después dejan de hacerlo o lo hacen por comprensión, llamar espurios o irregulares a alguien. La gente nos puede llamar o insultar como quieran, pero jamás les permito que hablen así de otros hermanos. Entonces casi todas son irregulares. En la página oficial de la Gran Logia Unida de Londres podemos observar que efectivamente la gran mayoría de logias del mundo no poseen la regularidad de origen. Pero repito, ser irregular ante los ojos de Londres no implica que no sepas hacer masonería. Hay muchos casos donde masones que llegan al grado 33 en una corriente regular de origen desisten y después ingresan a la irregularidad fundando organizaciones sin una carta patente o sin el reconocimiento de Inglaterra. Pero recordemos que ese hermano, que hay varios, afortunadamente tuve la experiencia de estar bajo la instrucción de 3 de ellos, que desistiendo de la regularidad de origen, tuve la oportunidad de sustraer de su experiencia. Pero ese es otro tema que algún día te contaré. Entonces, esos hermanos, sus conocimientos, experiencias, sus títulos iniciáticos, dejan de valer a razón de que fueron expulsados. La maestría no es un asunto de títulos ni académicos ni institucionales de cualquier tipo. La maestría se desarrolla. Pero resulta demasiado gracioso observar cómo se ofende la gente que siempre ha empleado conceptos o ataques ad hominem como irregulares, espurios, salvajes, hermanastros y que no estén reconocidos por Londres. Sencillamente es un arte verlos patalear. No hay regularidad que valga si tu calidad como ser humano es deplorable. No hay regularidad que valga de cualquier tipo si eres un inepto o ineficiente y todavía no tienes la intención de perfeccionar tu calidad como ser humano, como dirigente o instructor. Constantemente me llegan comentarios con pruebas, con fotos, audios, de personas siendo maestros masones que tratan de formas muy inadecuadas a los aprendices. Experiencias de gente que entra en sueños o que pretende ingresar en sueños porque en su organización regular de origen reciben tratos inadecuados. Hasta luego, mente constructora. Ser león de la tierra.